Muy buenas tardes, gracias por venir en ese día tan lluvioso. Y otra vez estamos aquí estudiando el tema de la doctrina de la palabra de Dios. El curso se llama La doctrina de la palabra de Dios. Sí, en esta noche vamos a estar estudiando algunas de las características de la Biblia. Específicamente hablando, vamos a tocar la característica que se llama autoridad y luego vamos a tocar claridad, necesidad y suficiencia. Pero la autoridad, vamos a pasar la gran parte de la clase en esta característica. Vamos a definirla, vamos a ver la diferencia entre autoritativa y autoritatoria. Vamos a ver la diferencia entre autoridad directa, autoridad indirecta. Vamos a ver la necesidad de poder interpretar la Biblia correctamente para que la Biblia lleve su propia autoridad y su autoridad propia. También tenemos que entender que la obra del Espíritu Santo es muy importante cuando tocamos este tema de la autoridad. Muy bien. Y todo esto se basa en lo que ya hemos estudiado. Hemos basado este curso en que existe un Dios que se revela. Y ese Dios sí se ha revelado y ha hablado. Y ese Dios determinó recordar su revelación en una forma escrita. Y cuando estudiamos esa forma, de inmediato surge la palabra inspiración. Revelación quiere decir Dios habla, se revela y se da a conocer. La palabra inspiración se refiere específicamente al producto o al resultado que Dios creó. El producto que se llama Biblia, palabra de Dios. Esta palabra es inspirada. La palabra inspirada quiere decir que Dios creó este producto. Y por eso lleva autoridad. Este libro habla con la voz de autoridad porque habla con la voz de Dios. Pero por decir eso, no es la última palabra, porque tenemos que definir autoridad. Tenemos que entender que para que la Biblia tenga autoridad, tiene que ser interpretada correctamente. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo interpretar correctamente la Biblia, sin meternos profundamente en ese tema, porque otro curso por completo se trata de ese tema. Ese curso se llamará la hermenéutica o la ciencia de cómo interpretar la Biblia. Muy bien, vamos a orar. Gracias Dios por darnos una oportunidad más de estudiar este gran tema. Gracias por el regalo, el cual es tu palabra, la Biblia. La revelación inspirada. Gracias porque esta Biblia lleva tu voz y tú hablas con perfección. Tu palabra es inerrante y por eso cuando la estudiamos y la interpretamos bien, escuchamos tu voz de autoridad para nuestras vidas. Ayúdanos a entender este tema esta noche, a poder poner en práctica estas características en nuestras vidas. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, el mismo que inspiró la Biblia, y también nos ilumine. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo esto. Amén. Muy bien, voy a empezar por este párrafo aquí encima en la página 97. Dice, la autoridad es una característica relacionada con la naturaleza de Dios. La propia revelación y la naturaleza de la escritura inspirada o un producto creado. Recuerdan que dijimos que esa palabra inspirar quisiera decir exhalado, o en la Biblia es un libro exhalado, creado por Dios. En otras palabras, si el Dios Santo se ha revelado y si la Biblia es el registro escrito infalible de la revelación de Dios, entonces la Biblia es autoritativa. Y vamos a estar estudiando esta noche
de lo que significa esa palabra autoritativa. Definición. Como creador y fuente de toda verdad, Dios tiene derecho de demandar creencia y obediencia de todos los seres humanos. En verdad, ningún otro ser tiene esa autoridad. Ningún otro ser puede exigirnos obediencia, mucho menos creencia. Pero ese Dios que nos ha creado, que ha creado todo, nos puede dictar, nos puede exigir qué creer y qué hacer. Y las dos cosas se encuentran debajo de la categoría autoridad. Dios es la autoridad en esta área por ser quien es. Algunos dicen, Dios lleva una autoridad carismática. La autoridad que tiene Dios tiene que ver con quién es. ¿Quién es? Él es el Ser Supremo, el que siempre ha sido, el que existe y que siempre ha existido. Existía antes de que nosotros o cualquier otro ser apareciera. Es el único ser que tiene poder de su existencia dentro de sí mismo y no depende de nadie ni de nada para existir. Por eso lleva autoridad. Es más, es la autoridad por lo que ha hecho. Es autoritativo por quien es, pero también por lo que Él ha hecho. ¿Qué ha hecho? Nos ha creado, al igual que ha creado todo lo que existe en el mundo y nos ha redimido. También es la autoridad y por derecho. Es decir, Él tiene el derecho de exigir creencia y obediencia. Y también Él sigue dándonos vida y Él nos cuida y proporciona recursos para nuestras necesidades. Bueno, la Biblia como expresión de la voluntad de Dios tiene derecho supremo de definir lo que tenemos que creer y cómo debemos conducirnos. Ya dijimos eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre autoritativo o autoridad, autoritativa o autoritaria? Bueno, aquí entendemos que la palabra autoritativo tiene que ver cuando la persona tiene autoridad por virtud de quién es y lo que Él sabe. Y Dios tiene ese tipo de autoridad. Por virtud de quién es, lleva autoridad. Y también por lo que Él sabe, lleva autoridad. Por ejemplo, sabemos lo que Dios sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios sabe? Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, lo sabe todo. Y entendemos que precisamente por eso, por saber todo, lleva autoridad. Y también ejemplos de la vida cotidiana. Cuando invitamos no sé de ustedes, pero cuando yo invito a un plomero a mi casa, me sujeto. Porque él tiene autoridad. ¿Por qué? Por lo que él sabe. También el electricista, igual, yo no sé nada, él sabe. Y él lleva autoridad por virtud de quién es y también por lo que sabe. El médico también. El médico por lo que sabe lleva cierta autoridad y puede darme instrucciones. Yo puedo obedecer esas instrucciones o no, pero eso no cambia nada. El médico lleva autoridad por quién es y por lo que sabe. Yo puedo quedarme desobediente, pero eso no importa, él lleva autoridad. Entonces eso se llama autoridad, o es decir, la clase autoritativa. Es autoridad carismática, es autoridad basada en quién es la persona y qué sabe la persona. Pero también hay otro tipo de autoridad, se llama la clase autoritaria. La persona autoritaria trata de imponer sus opiniones u órdenes mediante formas dogmáticas o intolerantes. Entonces forza, oprime con su voluntad, oprime con sus ideas y trata de forzar a las personas a obedecer. Quizás conocemos a personas que se portan así. Ellos requieren, demandan, buscan autoridad. Y no creo que Dios sea así, es de la primera clase. También entendemos que si la persona que ejerce autoridad no gana un seguimiento de inmediato
eso tampoco disminuye su autoridad. Por ejemplo, Jesucristo ganó a muy pocos en el primer siglo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas personas siguieron a Cristo en su ministerio? Bueno, formalmente 12. Y por supuesto algunos más están muy fascinados por sus enseñanzas. Pero ahora, ¿cuántas personas siguen a Cristo? Quizás 3 billones o más o menos. Y entendemos que a través de los años, poco a poco, hemos visto que en verdad esa persona lleva autoridad por quien es y por lo que sabe y por lo que ha hecho, más que nada por lo que ha hecho. ¿Y qué es lo que Él ha hecho? Bueno, nos ha creado y nos ha redimido, pero sigue proveyendo lo que nosotros necesitamos en su providencia. Entonces, todo esto, si nosotros estamos prestando atención, nos convence a sujetarnos a su autoridad, porque es para nuestro beneficio, es para nuestro bien, y es para también para su gloria, pero también es muy beneficioso para el que se sujeta. Entonces, la autoridad es una muy buena cosa, especialmente de este Dios autoritativo. ¿Ok? Una pregunta entre lo que es la diferencia entre autoritativo y autoritario. Bueno, existe una gran discusión en esta área de autoridad directa o indirecta. La autoridad puede ser ejercida directa o indirecta, o es decir, delegada. Por ejemplo, un erudito escribe un libro y el contenido tiene el mismo peso que tuvieran las palabras del autor si él presentara sus ideas en persona. La autoridad de Dios es una autoridad delegada. Pero para poder escuchar la voz de Dios, ¿cómo expresa Dios su propia voz autoritativa? En la Biblia, sí, en la Biblia. Entonces, en ese sentido, Dios es una autoridad, la autoridad de Dios es delegada, en este caso, delegada a la Biblia, delegada a los que escribieron la Biblia, pero estamos hablando en esta clase de producto final. Recuerden que cuando hablamos de la palabra inspiración, estamos hablando de producto final. Este libro es inspirado, o es decir, creado. Este libro es exhalado, creado, es producto de Dios. Entonces Dios ejerce su autoridad a través de este libro. Entonces ejerce una autoridad delegada. La falta de efectividad a corto plazo no debe llevarnos a dudar de la efectividad de la autoridad. Ya dijimos esto, ¿verdad? Jesús tenía relativamente pocos convertidos al principio, pero el número está creciendo cada día. Y este texto muy famoso que todos ustedes saben, en Filipenses 2:9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces todo el mundo, todos los seres van a reconocer la autoridad del Señor de señores, Jesucristo. Algunos voluntariamente y otros involuntariamente. Pero todos se van a arrodillar, todos, reconociendo la autoridad del Rey del universo, el Rey del mundo, el Creador del mundo, Jesucristo. Muy bien, ahora, esta parte es muy, muy práctica. Créanme. Vamos a estar hablando ahora de opiniones sobre la autoridad directa o indirecta. Ok, indirecta, yo tengo 3 puntos de vista o 3 opiniones. La católica, indirecta, también la evangélica o reformada, indirecta también por medio de profetas modernos. Y todo esto es un poco controversial, pero si ustedes han estado conmigo por estos 13 semanas, me han escuchado decir que nosotros entendemos que existe una autoridad suprema aquí en la tierra que nosotros reconocemos como la voz de Dios, y es la Biblia.
y pasamos como casi 6 horas hablando de la diferencia entre la autoridad como se expresa por la Iglesia Católica Romana y también comparada la autoridad que se expresa a través de la Iglesia Evangélica o Reformada. Pero para poder explicar brevemente otra vez, cuando estamos hablando de autoridad indirecta, estamos hablando de autoridad mediada por la Iglesia. La Iglesia, en ese sentido, la Iglesia Católica Romana, se presenta la convicción de que ella creó la Biblia. La Iglesia creó la Biblia, la Iglesia determinó la canon de la Biblia. La Iglesia, sí, entendemos todo esto por los catecismos y todo que estudiamos en esa clase, es el intérprete autoritativo de la Biblia. Dios ejerce según esta opinión, Dios ejerce su autoridad indirectamente mediante la Iglesia. ¿Entendido? Entonces eso debe de ser muy claro y no voy a volver a repetirme porque, como ya dije, pasamos literalmente 6 horas en este tema y examinamos todos los no todos, pero algunos de los dogmas y también muchos de los catecismos que enseñan este punto de vista, que dice que la Iglesia en verdad es la que tiene y media la autoridad. Y la Biblia es secundaria y también es parte de esta autoridad, pero la Iglesia creó la Biblia y la Iglesia es el intérprete infalible de la Biblia y es una de las opiniones bajo este tema de autoridad indirecta. Indirecta por medio de la Iglesia en este caso. También número 2 es otra opinión. Otra opinión acerca de indirecta y directa es por medio de la Biblia Dios tiene derecho. Entonces indirectamente Dios ejerce su autoridad. Indirectamente por medio de, en este caso, no la Iglesia como la autoridad suprema, sino a través de la Biblia como la autoridad suprema. ¿Ven la diferencia? Bien sencilla, ¿verdad? Iglesia, Biblia. Y Dios tiene derecho por ser quien es, por lo que hace, de establecer el estándar de lo que hay que creer y practicar. Sin embargo, en lo que respecta a los temas principales, no ejerce la autoridad de forma directa. En otras palabras, no está gritando del cielo, ¿verdad? Dios no está hablando en voz alta. Pedro, haz esto. Pedro, vaya para allá. No, Dios está hablándote, pero indirectamente a través de su producto inspirado que elaboró por siglos para preparar y crear como regalo para ti, para que tú pudieras conocer su voluntad y su sabiduría y su plan de redención. ¿Ok? Eso se llama autoridad indirecta, pero en este caso por medio de, a través de la Biblia. Más bien, Dios delega esta autoridad. ¿Delega a quién? ¿O a qué? A la Biblia. Entonces es una autoridad delegada a la Biblia. Más bien delega esta autoridad creando un libro, la Biblia. Como contiene su mensaje, la Biblia tiene el mismo peso que Dios tendría si nos estuviera hablando a nosotros directamente. Entonces, cuando me pongo aquí de pie y les leo la palabra de Dios, ustedes están escuchando la voz de Dios a través de este instrumento que Él ha delegado o al cual Él ha delegado esa autoridad. ¿Ok? Entonces pudiéramos pararnos ahí y no seguir, pero hay muchas más opiniones actuales, quizás en este mismo salón. Número 3, otra autoridad indirecta. La autoridad reside, según esta opinión, en los profetas modernos, como Mohammed. Según los musulmanes, esta autoridad indirecta se manifiesta, se ejerce a través de un profeta. Y no creo que tengo que responder a ese punto de vista, ¿verdad? Rápidamente, ¿qué es lo que nosotros entenderíamos equivocado de ese punto de vista? ¿Está bien ese punto de vista? ¿Por qué no? Hay que defenderse. ¿Por qué no?
Bueno, todas las religiones dicen lo mismo, ¿verdad? Todos son de igual. Entonces, de igual importancia, de igual valor. ¿Qué hay de malo en esto? Ok. Vamos a volver a esta pregunta, ¿ok? Pero no es lo que los amigos de ustedes dicen. ¿Los míos me lo dicen? Ok. Pastor, disculpe, lo que pasa es de que la gente que recién empieza a conocer la palabra de Dios necesita ayuda. Entonces, si solamente le decimos, bueno, tienes acá la Biblia, es un poco difícil, casi imposible, que una persona que recién entra al mundo evangélico perdón. puede entender. Te aseguro que vamos a ir allá, quizás en página 10. Por eso es que las No, personas... no, pero básicamente hay que identificar los errores de varias opiniones. Esta opinión dice que Dios ejerce su autoridad a través de algunos profetas modernos. Y Mohammed es moderno. Joseph Smith. ¿Quién es Joseph Smith? Fundador de Mormones. Y los mormones lo ven como autoridad, como voz autoritativa. Y saben, Sun Myung Moon, también él estableció la Iglesia Unida. Prácticamente el mundo evangélico también, nosotros, confesando nuestros pecados también, prácticamente buscamos profetas modernos. Lo que Joel Osteen dice, lo que Tim Keller dice, y lo que Rick Warren dice. Entonces, a veces estamos más aptos de citar un texto de Rick Warren o de Tullian o de Tim o de Billy Graham. Billy Graham dijo, voz de autoridad, ¿verdad? Entonces, o Guillermo Maldonado, para mencionar algunos amigos cercanos. Es que nosotros tenemos la misma tendencia de, leemos la Biblia y buscamos nuestro pastor, profeta, predicador favorito. ¡Qué sermón tan fabuloso! Entonces, nos sujetamos sin pensar, sin evaluar, sin comparar lo que ese pastor enseña con la palabra de Dios. Y prácticamente en mi vida cotidiana me estoy sujetando a una autoridad indirecta, pero no es la Biblia, es un ser humano. ¿Ok? Muy problemático. Y confesando mis pecados y las personas que me dan cierta accountabilidad y a las cuales tengo que dar cuentas, mi propia esposa me grita me regaña cuando me sujeto a otra autoridad que no es la Biblia, porque ella sabe que yo tengo a mi favorito también. También no me importa lo que dice tal fulano, que dime lo que dice la Biblia. Buen consejo. Entonces hay que tener cuidado, porque en nuestras vidas prácticas cotidianas es muy normal, yo también lo hago, es muy normal buscar la voz de un ser humano cercano, ¿verdad? Y que quizás él explique las cosas mucho mejor. Pero hay que examinar todo, como hicieron los de Berea, ¿verdad? ¿Qué hicieron en capítulo 17, versículo 11 del libro de Hechos? Escudriñaban e investigaban las escrituras para decir la verdad. ¿Y quién estaba enseñando? Era el apóstol Pablo, y ahí está predicando. Él mismo aplaudió, elogió a esos de esa ciudad de Tesalónica, diciendo que eran gente más noble. ¿Por qué? Porque no creyeron sus sermones. Porque no aceptaron así de una vez lo que él predicó. En vez de aceptar lo que Pablo dijo, estudiaban a fondo las escrituras para asegurarse de lo que Pablo enseñaba en verdad era bíblico. Ellos entendieron la autoridad indirecta, pero no era de un profeta, era de la Biblia. ¿Ok? Muy bien. Ahora, otros problemas. Y hay que disciplinarse mucho en esas áreas, porque ahí vamos. Otra opinión de
autoridad directa. Bueno, es que perdóname porque esto es muy mal escrito, pero según los carismáticos, o es decir, algunos en la comunidad cristiana que profesan tener una línea directa, que profesan recibir revelaciones o quizás interpretaciones autoritativas, esas revelaciones o alegas revelaciones o interpretaciones pueden suplantar o reemplazar la autoridad de la Biblia. Y no estoy hablando de todos los carismáticos, ni estoy hablando de todos los pentecostales, y perdóname si estoy hablando fuerte en este momento, pero yo estoy hablando de algunos excesos que sí existen, definitivamente, y hay que tener mucho cuidado. Hay que examinar la voz de cualquier profeta, de cualquier persona que profese haber recibido algo directamente de Dios, y también debemos de examinar críticamente lo que cualquier persona que diga, bueno, yo soy el intérprete infalible. No, nadie es el intérprete infalible. Y es más, puedo predicar un sermón lleno del Espíritu Santo y en ese mismo sermón equivocarme. ¿Es posible? Sí, ¿por qué? Somos humanos. Somos seres humanos. Y podemos hacer muchas cosas llenas del Espíritu Santo, pero eso no implica que seamos perfectos, ni que las palabras que hablamos sean perfectas tampoco. Entonces, hay que no confundir la llenura del Espíritu Santo o una predicación muy eficaz con perfección o con la voz autoritativa de Dios. Solo tenemos una autoridad indirecta, la cual es la Biblia. Bueno, también existe, quizás número 5 aquí en página 99 es aún más problemática. Directa, autoridad directa. Algunos creyentes no carismáticos, estoy hablando de evangélicos normales, perdóname por esa expresión, estoy hablando de evangélicos regulares, que no profesan ser extraordinarios en cuanto a su habilidad de recibir revelaciones, ni de discernir, ni de interpretar revelaciones. Pero según un sondeo de Gallup, escúcheme bien, 31% de todos los que respondieron a la encuesta dijeron que su autoridad número 1 fue no la Biblia. Estoy hablando de evangélicos. Estoy hablando de cristianos regulares en los Estados Unidos. Su autoridad es el Espíritu Santo. Mi autoridad es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Entienden la gran diferencia? Entre la autoridad mía en la Biblia, la autoridad mía es el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Es lo que ellos están interpretando en su propia mente, el mensaje que ellos quieren recibir de cierta forma, y no se están guiando por la palabra de Dios. Muy diferente. Muy diferente. Y es más. ¿Y por qué y sabe cuándo fue conducido ese sondeo? En el año 79. Yo creo que es peor ahora. Peor, ¿por qué? Porque hay menos respeto para la palabra de Dios. ¿Y por qué? Y por todo lo que hemos estado estudiando por los 3 años anteriores. ¿Por qué existe hoy en día tan poco respeto para la Biblia? ¿Por qué? Empezando que sacaron la oración de las iglesias y la gente comenzó a perder el respeto y admiración a la oración y la conexión con Dios. Okay. Otro punto creo yo que es por tantas religiones diversas y personas que se han pegado a el derecho de religión diferente a escoger cualquier otra. Muy bien dicho, por respetar al pluralismo que existe en el mundo. Y ahora volviendo a los comentarios que hice antes de la introducción, en el prefacio, la palabra existencialista,
¿Qué significa esa palabra? Que el existencialismo es que nos basamos en nuestras propias creencias, pensamos que nosotros somos los que tenemos la razón, la autoridad, el poder. Muy bien, ella dice que nosotros somos los que tenemos la autoridad y el poder, y quizás el discernimiento, ¿verdad? Y no sé si ustedes han visto eso, pero yo sé, algunas personas leen la Biblia y dicen, oh, esa es la opinión de tal fulano. Esta es la opinión de Pablo. Ok, pero el Espíritu Santo, yo creo que el Espíritu Santo en verdad quiere decir y dicen lo contrario. Y yo puedo mencionar una lista de temas. Temas del matrimonio, temas del sexo, temas de la homosexualidad. Bueno, mis opiniones, que el Espíritu Santo me ha dado esta impresión. Estoy seguro que estoy bien con Dios. ¿Cómo sabes? Porque lo siento. Entonces están diciendo es que por mi experiencia subjetiva, mi paz interior, personal, existencial, lleva más autoridad de lo que lleva la Biblia en este caso. Y perdónenme, pero este pensamiento es muy común hoy en día en las iglesias. Una persona me dijo una vez, hablando de divorcio y de volver a casarse, oh, sí, yo sé lo que Cristo dijo con respecto a eso, pero sus palabras exactas, pero Cristo tenía un punto de vista muy refinado acerca de la ley de Dios. Entonces, y luego esa persona me dio su interpretación, que en este caso permitiera que ella se casara con una persona que estaba en ese momento casada con otra persona. Pero ella sabía, no, me dijo bajo la voz del Espíritu Santo que Dios iba a permitir eso. Yo sé que es un ejemplo muy extremista, yo sé eso, pero yo creo que hacemos o tomamos decisiones en nuestras vidas cotidianas que reflejan ese pensar, un pensar muy subjetivo. En verdad, en otras palabras, perdóname por hablar tan francamente, tan brusco, ese hermano hace lo que quiera. Existencialismo es mi voluntad, es mi manera de ver las cosas. Yo llego a ser mi propia autoridad. Entonces, yo creo que este pensar está muy vivo hoy en día. No en el mundo, sino en la iglesia, lamentablemente. Y ha crecido mucho la falta de respeto. Un momentico. Ha crecido mucho la falta de respeto para la Biblia. Y ha crecido mucho la idea de que cada persona debe de seguir su propio camino, tratando de discernir lo que es la sabiduría para él o para ella. Sí. Yo he entendido que la Biblia dice claramente que cuando hay una prédica en la iglesia, nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo. Pero hay una diferencia. La diferencia es que si yo voy a hablar que el Espíritu Santo está diciendo tal o cual cosa, pero son mis propias emociones, o eso es una mentira. Pero también existe que no todos están en mentira, que hablan porque el Espíritu Santo quiere hacer llegar algo a la congregación, a las personas que lo necesitan. En este sentido, yo tomo que el Espíritu Santo es tomado en mentira, o sea, es tomado por ciertas personas, por sus emociones y en mentira, ¿no? Pero también el Espíritu Santo habla a través de otros pastores y eso no es mentira. Eso es lo que yo pienso. Y dice la palabra que no escuchamos a un hombre, sino escuchamos la voz del Espíritu Santo que está enseñando a nosotros. No estoy diciendo que... Estoy preguntando. No, es que hay muchos dones que Dios le ha dado a la iglesia. Y el don de enseñar es uno de esos dones. El don de profetizar, y hemos hablado por horas acerca de la definición de esa palabra. Pero aún en el Nuevo Testamento, cuando ciertas personas profetizaban, esas profecías fueron juzgadas. Es decir, hay que discernir si esa palabra viene de Dios o no. Yo no estoy hablando de profecía, sino de enseñanza.
Oh, de enseñanza, claro que sí. Dios usa la enseñanza y voy a ir a esa misma clase para describir el valor de la enseñanza y el valor de los que enseñan en la iglesia. Y lo único que estoy estableciendo en este momento es la autoridad suprema. La autoridad de la voz de Dios según la enseñanza bíblica y según esta característica, autoridad, dice que la Biblia es la autoridad suprema. Y por supuesto que sí, hay muchos que hablan y que merecen respeto, y hay muchos que enseñan, y cuando enseñan conforme a lo que dice la palabra, tenemos que sujetarnos a esa enseñanza. No estoy refutando nada de eso. Estoy diciendo que el árbitro de la verdad es la palabra objetiva de Dios. Nada más, nada más. Y estoy a la vez diciendo que lamentablemente, por la influencia del existencialismo, por la influencia de lo que se llama alta crítica. ¿Recuerdan ustedes en el curso sobre la defensa de la historicidad de la palabra de Dios? Estudiamos mucho acerca de lo que los eruditos presentan como pensamientos más elevados, más altos, y ellos niegan la historicidad de la Biblia. Y tenemos lo que saliendo de Princeton por esta profesora, Elaine Pagels, ella está avanzando los evangelios, entre comillas, gnósticos, diciendo que la iglesia reprimió esta rama de cristianismo, y en verdad no se puede confiar tanto en la Biblia porque no se puede identificar sus raíces ni sus fuentes, y entonces la Biblia está repleta de errores históricos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por falta de identificar la fuente, por también avanzar esta mentira de que los evangélicos gnósticos se merecen el mismo valor y respeto, muchas personas, perdóname por la palabra, ignorantes, han creído lo que han visto en estos libros de Dan Brown y lo que han visto en estas películas, y consideran que también ellos mismos sean convencidos de que la Biblia es inferior, está llena de errores, y que no se merece mi respeto. Entonces, ¿a dónde voy entonces? Yo voy a mis propias percepciones y yo llego a ser. Pero no voy a pasar tiempo refutando estos errores porque ya pasamos casi 20 horas en ese tema ya. Pero hay que entender que estas influencias, y hay que recordar también que estamos dirigiéndonos a futuros pastores. Los futuros pastores tienen que poder enseñarles a sus iglesias, a sus feligreses, a defenderse cuando sus amigos avanzan estas teorías, estas mentiras, estas cosas que en verdad no tienen nada que ver con un estudio válido, académico de la historicidad de la Biblia y de la base sólida de sus hechos históricos y de cómo fue creado muy temprana la Biblia, antes del término del primer siglo. Muy bien, pero estoy mencionando estas cosas para que nosotros no seamos inocentes ni ignorantes de estas olas o estos ríos de influencia que está tocando no solo los del mundo, sino los creyentes en las iglesias católicas y en las iglesias evangélicas. Y tenemos que abrir los ojos y no aceptar las mentiras que están flotando en el aire, que se presentan en cada uno de los documentales en la televisión. Entonces hay que abrir los ojos y discernir lo que está pasando y reconocer que hay una muy buena base histórica, hay una muy buena defensa de lo que tenemos aquí en la Biblia, y ya hemos tocado las enseñanzas de Jesucristo y de los profetas y de los apóstoles acerca de la naturaleza de este libro.
Muy bien, una opinión más. Autoridad directa. Yo tuve que incluir esta opinión número 6 de neo-ortodoxa, que dice que la Biblia solo es un instrumento falible y Dios se revela directamente, y lo que la persona necesita es un encuentro personal con Jesucristo, y Cristo viene y se revela y puede usar la Biblia o no, o puede usar algunas porciones de la Biblia falible, y en ese caso esa porción llega a ser palabra, pero no es palabra. ¿Entienden la gran diferencia? Y hemos tocado este punto de vista varias veces en esa clase. Pero ¿entienden este punto de vista? También es muy común en las iglesias tradicionales aquí en los Estados Unidos, y también en la Iglesia Católica existe esta teoría que dice, bueno, que la Biblia no es infalible, no es histórica, está fuera de tema, eso en verdad es irrelevante. Lo relevante es que Dios habla, y Dios toca, y Dios se revela, y a veces Él usa una porción de este libro para hablar, pero en sí no es la palabra de Dios y no lleva la autoridad de Dios. Dios se revela directamente. Y lo que pasa en esos casos es que la persona, quizás la experiencia puede ser verídica, pero lo que pasa es que falta definición, falta conocimiento, falta verdad, falta descripción, falta adjetivos, falta atributos, falta acciones. Y nuestro Dios es un Dios de atributos. Y Él quería que nosotros conociéramos los que eran sus atributos. Él nombra sus atributos en su revelación escrita, que se llama Biblia inspirada. Él nos revela sus acciones. Y como ya hemos tocado en varias clases, ¿qué es lo que nos salva? ¿Una impresión? ¿Una palabra? ¿O una acción? La acción. ¿La acción de quiénes? De Jesucristo. De Jesucristo. Son las acciones, los actos históricos de Jesucristo los que nos salvan. Tal como encarnación. Llegó a ser hombre, ese acto me salva, porque Dios se identifica conmigo para salvarme. Su muerte, ¿qué fue la acción de su muerte? La importancia de su muerte. Sí, el sacrificio de Jesucristo en la cruz es lo que permite que Dios me perdone. Porque ese sacrificio, perdóneme la palabra, propició, satisfizo la justicia de Dios para que Él pudiera pasar por alto mis pecados, porque los castigó en Cristo. Y ese acto de Cristo en la cruz, ese acto es lo que me salva. La resurrección también es lo que me renueva y me da vida nueva y me resucita espiritualmente y en el futuro físicamente. Y también ese mismo acto de resurrección es lo que Dios va a usar para redimir toda la creación física. La ascensión y ascensión a la derecha, otro acto. Ahí está Dios a la derecha del Padre. ¿Qué está haciendo? Intercediendo. Entonces su acto de interceder dice que ese acto continuo de intercesión es lo que me redime y me salva ahora, porque Cristo está ahí presentándose eternamente a Dios, a su Padre, y presentando ese sacrificio que me salva y permite que Dios me perdone. Entonces, la salvación depende de los actos históricos, y por eso nuestra religión es una religión histórica. Muy bien. ¿Preguntas acerca de esta sección? ¿Protestas? Entonces la autoridad viene de sí mismo, de la Biblia, delegada de Dios por la Biblia, directamente. Indirectamente. Entonces, es una autoridad que se ejerce indirectamente por medio de... un ejemplo, un erudito que es muy famoso por sus enseñanzas, y todo el mundo
va tras ese erudito y su fama es mundial, pero está envejeciéndose y no puede viajar y habla muy poco, pero se pone a escribir un libro. Y en este libro, y él toma como 15 años para escribir este libro. Y en ese libro contiene todos sus pensamientos y toda su sabiduría, todas sus opiniones. Y luego la gente empieza a comprar el libro. Entonces en ese libro, ese erudito tiene muchísima influencia. Y ese libro, en un sentido, representa el autor, pero el autor en este caso le ha delegado su propia autoridad, su propio conocimiento y sabiduría a ese libro. Y cuando miles tras miles de personas alrededor del mundo leen ese libro, están poniéndose bajo la autoridad de las opiniones y de la sabiduría de ese erudito. Y lo mismo con Dios. Dios decidió, no sé por qué, no hablar continuamente en voz alta, y quizás para no matarnos, para no aterrorizarnos, pero escribió un libro y nos habla constantemente. Nos habla todavía mediante la creación, obviamente, pero también nos habla directamente. Conocemos su voluntad, conocemos el plan de redención, sabemos cómo agradecerle y cómo crecer en nuestra relación con Él por medio de esa autoridad indirecta y delegada de Dios. Gracias. No, a ti, Pedro, muchísimas gracias. Muy bien. Ok, significado. La importancia del significado, porque es una cosa hablar de la Biblia, pero hay mucha enseñanza, como Judith nos está acordando, hay mucha enseñanza falsa. Y tenemos que preparar y, en un sentido, sujetarnos a los mejores profesores, los mejores maestros. Y voy a definir cómo uno puede llegar a ser un maestro responsable de la Biblia. Pero en este caso vamos a estudiar la importancia del significado en relación con la autoridad. La Biblia interpretada propiamente tiene autoridad. Entonces la Biblia mal interpretada no debe tener autoridad, ¿verdad? Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos avanzan su herejía de Jesucristo diciendo que, ¿qué es su opinión de Jesucristo? Ángel creado, convertido en hombre, reconvertido en ángel, nunca divino. ¿Ok? Entonces, pero enseñan mucho y caminan mucho por las calles aquí en Key Biscayne. Aquí estuvieron el sábado pasado avanzando sus herejías. Entonces, ellos llevan la Biblia, pero todo el mundo ortodoxo, los católicos romanos, los griegos, ortodoxos griegos, los ortodoxos rusos, los evangélicos, los reformados, los pentecostales, los carismáticos, todo el mundo está de acuerdo de que ellos están totalmente equivocados. Entonces, todo el mundo cristiano está convencido de que ellos están equivocados. Entonces, es un ejemplo nada más de que la Biblia sin una interpretación correcta no lleva o no debe llevar autoridad. Entonces, por eso sería necesario tener una breve discusión acerca de los roles de la iglesia. Ok, ahí vamos. La razón y también, por supuesto, el Espíritu Santo en interpretar la Biblia. Es posible hacer demasiado o muy poco énfasis en uno de los tres y caer en un error. Es decir, he dicho eso varias veces. Cuando la gente me escucha decir, nosotros no creemos en la tradición, hay que entender lo que este pastor quiere decir por decir eso. La Iglesia Católica cree que la tradición lleva la misma autoridad de lo que tiene la Biblia. Bueno, en mis convicciones, que son reformadas, evangélicas y protestantes, nosotros pensamos que la Biblia misma enseña que solo la Biblia es la autoridad suprema.
Pero cuando digo que nosotros no creemos en la tradición, no estoy diciendo que en verdad no creo en la tradición. En otras palabras, la tradición tiene muchísimo valor. ¿Qué valor tiene? Tiene muchas enseñanzas de hombres que Dios ha levantado, muchos escritos de muchas... Sí, Dios, teorías. el Espíritu Santo ha enseñado muchísimo a la iglesia y eso se llama tradición. Y por eso yo tengo biblioteca. Yo tengo mi propia biblioteca de casi 3,000 libros. Ok, entonces, algunos de esos libros fueron escritos en el siglo XXI, otros en el siglo XX, otros en el siglo XVIII, otros en el siglo XVI, otros en el siglo XII y algunos en el siglo III. ¿Por qué? ¿Por qué leo esos libros? ¿Estoy un tonto por leer los libros porque nosotros no creemos en la tradición? No, estás usando todo lo que Dios ha hecho a través de varios hombres. Claro que sí. Ok, y el problema es que es cuando la tradición va más allá de lo escrito. Y cuando empezamos a poner las opiniones en el mismo nivel con la Biblia. Es cuando llegamos a tener problemas. Muy bien, iglesia. Bueno, ya hemos tocado, no estoy aquí para criticar tanto a la Iglesia Católica, pero cuando llega a la idea de un intérprete infalible, no. Pero también nosotros en el mundo evangélico, en las iglesias confesionales, ¿y sabe qué? Nosotros somos una iglesia confesional. Es decir, nosotros tenemos nuestra confesión de fe. Nosotros tenemos nuestro libreto de 35 enseñanzas que nosotros creemos que son bíblicas. ¿Ok? Y también nosotros tenemos nuestros catecismos. Tenemos 2 catecismos. Catecismo menor, catecismo mayor. Y también tenemos catecismo para niños. Tenemos 3 catecismos. Pero el problema viene cuando nosotros, los de esta expresión reformada, diríamos, bueno, yo tengo la confesión y no necesito más nada. ¿Qué? Y algunos lo dicen, yo tengo mi confesión, ya tengo todo, ni tengo que leer la Biblia. No, es que la confesión nuestra es falible. Yo confío mucho en nuestra confesión, pero no es infalible. Es producto de hombre. La Biblia, en contraste, es producto de hombre y del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo guió a los apóstoles y profetas para que el producto saliera perfecto. En el caso de catecismo y de confesiones, no. Pero la iglesia confesional también tiene que cuidarse de la tendencia de sujetarse solo a sus confesiones y no a la palabra de Dios. Y los que han viajado en mis círculos saben exactamente lo que estoy diciendo. Porque tenemos fanáticos en mi familia, en nuestra familia como presbiterianos. Y si Bessie estuviera aquí, ella también pudiera dar testimonio de eso en Cuba. Porque conoce a todos los pastores reformados y trabajó en el seminario y hablamos siempre de nuestras tendencias erróneas. Y tenemos suficientes. Entonces hay que tener cuidado de no sujetarnos a una cultura, a alguna tradición, ni a un libro de teología. Porque la Biblia, hay que leer la Biblia, porque la Biblia es nuestra autoridad. Aquí dice que la iglesia, en la iglesia católica romana, para los católicos apostólicos romanos, ¿cómo interpretan la iglesia? Porque ¿quién interpreta? ¿El Vaticano interpreta, o sea, los obispos, el Papa interpreta la Biblia? ¿O qué significa para ellos iglesia? Porque para el grupo reformado, iglesia somos todos. Entonces, ¿quién es infalible? O sea, ¿quién interpreta infalible? ¿A qué se refiere? ¿A qué iglesia? ¿Al Vaticano solamente? ¿O se está refiriendo a todo el pueblo? Según lo que nosotros leímos en los catecismos, y estoy confiando en mi memoria, la autoridad consiste del Papa,
de los obispos y del imperio. Es decir, cuando se reúnen los líderes de la iglesia y afirman ciertas nuevas dogmas, esas dogmas también se incluyen en lo que se llama la tradición oficial. Pero no todos los escritos se incluyen. Por ejemplo, los escritos de algunos de mis autores teólogos católicos favoritos no se incluyeron, como los de Richard McBrien. Me gusta mucho leer Richard McBrien, es un profesor de Notre Dame. Pero cuando el Papa y los obispos dan el imprimatur a ciertas enseñanzas, esas enseñanzas se incluyen en lo que se llama la tradición. Y cuando digo iglesia, tiene la autoridad, la iglesia afirmando ciertas tradiciones. Sí, entonces para la Iglesia Católica Apostólica Romana, iglesia significa, cuando hablan la iglesia es infalible, se están refiriendo al Papa, los obispos y nadie más, porque los protestantes o evangélicos dicen que iglesia es todo, todos somos iglesia, ¿no? Piedras vivas. Sí, en cuanto a la autoridad, lo que dices es correcto. En cuanto a la autoridad, los líderes sí llevan autoridad, pero es un poco más. Ellos no aceptan todas las enseñanzas, pero deciden cuáles se aceptan y cuáles no. Pero el cuerpo de enseñanza autoritativa crece a través de los años, pero tiene que recibir la afirmación de esos líderes para ser incluido en lo que se llama el cuerpo de dogmas que forman la autoridad de la iglesia. ¿Y se consideran autoritativos como la Biblia? Según los catecismos, sí. Los catecismos enseñan eso. Que dicen que merecen la misma reverencia de lo que merecen las escrituras. Sí. Pero en sí, en la Iglesia Católica, la iglesia es el pueblo, no es el edificio. Sino que ahí están, como acabas de decir, los líderes. El líder es el Papa y los obispos. Pero en sí, la iglesia en sí, son todas las personas que hacen parte. Nadie está diciendo que el edificio sea la iglesia. La distinción, y por eso dividí la pregunta. Preferiría solo comentar sobre lo que he estudiado y no sobre otras cosas. Lo que hemos estudiado en cuanto a la autoridad, las dogmas recibidas oficialmente por esos líderes forman la voz autoritativa de la iglesia. ¿Pero qué quiere decir eclesía en hebreo? Que es iglesia, de ahí viene, ¿no? Iglesia. Bueno, la palabra iglesia viene de la palabra en griego eclesia. Es casi la misma palabra en griego. Es una transliteración de la palabra en griego. Nada más. Ok, viene de dos. Ok. La palabra ekkaleo es el verbo. Klek es out, o es llamar de. Es decir, la iglesia son los llamados del mundo a formar otro cuerpo. La iglesia, la palabra en sí, llamar de. ¿Ok? Llamar también a Cristo para formar lo que se llama cuerpo de Cristo. Y según 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, el Espíritu Santo es el que nos llama y nos incorpora para formar un solo cuerpo. Y la iglesia en sí es la gente, el pueblo. Bíblicamente es la congregación. Bueno, hay muchas definiciones porque existe la iglesia invisible
porque los llamados de todos los siglos, los que ya están muertos y los elegidos que no nacieron todavía, también son parte de la iglesia invisible, los elegidos de todos los siglos, futuros también, pero la iglesia visible consiste de todos los bautizados que forman una parte del cuerpo visible, que están vivos actuales. Muy bien, tocamos todo esto en el curso de la eclesía de la iglesia. Muy bien. También puso aquí, también los evangélicos necesitan tener cuidado de no ver los comentarios como la autoridad final. Y estoy ahora confesando los pecados de los evangélicos, porque hasta el pastor puede caer en esta tentación, porque me gustan los comentarios. Y en verdad, los comentarios para mí son un gran shortcut. ¿Me entienden? Son un camino corto. Entonces, es que los comentaristas son los eruditos que estudian como locos. Un comentarista toma, sin exagerarme, 40 años para escribir un solo libro. Y cuando están escribiendo ese libro, leen hasta 50 comentarios más. ¿Sabe lo que es un comentario? Un comentario es un libro de este tamaño. Por ejemplo, un comentario sobre la carta a los filipenses. ¿Ok? Y quizás cada versículo recibe una página de exposición o una mitad de página. ¿Ok? O una página completa, o 2 páginas. Y lo que pasa, y perdóname por hablar así de mí mismo, pero también yo he escrito este tipo de comentario. Y me llevé como 400 horas para escribir un comentario sobre 11 versículos. Y lo que hace un comentarista es estudia toda la sintaxis, ¿verdad? Las estructuras gramaticales para sacar de esas estructuras los significados teológicos y prácticos. Y también las definiciones de la palabra son de muchísima importancia. Entonces yo tengo varios léxicos y tengo léxicos que estudian el uso de esas palabras por un periodo de 500 años y también varios literatura paralela en el mundo griego para poder examinar cómo esas palabras se usaban en varios contextos y luego, ¿me entienden? Entonces hay mucho estudio que el comentarista puede hacer y yo sé hacer ese tipo de estudio y me gusta hacerlo, pero ¿sabe qué? Cuesta horas, cuesta docenas, si no cientos de horas. Y por eso, en vez de hacer tanto trabajo, leo el libro de otro que lo ha hecho. No, a veces, no estoy exagerando, a veces leo, si estoy predicando sobre un texto de 6 versículos, yo leo hasta entre 15 y 25 comentaristas sobre ese párrafo. Y entonces yo tengo el fruto del estudio de eruditos evangélicos, hombres de Dios que se han dedicado toda su vida a estudiar esos párrafos. Y qué regalo que esos hombres le han dado a la iglesia. Ok, pero qué peligro. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? Cometen errores. No, sus opiniones personales. Volverse fanático de eso. Estoy confesando mi vida real. Es que mi tentación es dejar de confiar en la Biblia y confiar en los estudios de esos eruditos. Esa es la tradición evangélica o reformada, pero no hay diferencia. Y cometemos el mismo error de lo que acusamos a los católicos si nosotros permitimos que nuestras tradiciones también lleguen a llevar esa autoridad y no la palabra de Dios. Y yo confieso mis pecados, que a veces he estudiado tantos comentarios y que 2 horas antes de predicar el sermón leo el texto y el texto no dice eso. Debí leer el texto al principio, el lunes, y no domingo por la mañana. Bueno, ya me arrepentí, ok. Pero es la tentación.
Y digo es que nosotros podemos criticar a cualquier tal fulano, pero hay mucha tentación de confiar en lo que sea, excepto confiar en la Biblia.